voces que forman parte de la noticia. Ayer, en la Asamblea General, en la Asamblea ya hay los votos para la presentación del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Ahora tiene que entrar al CAL el día de hoy y después pasar a la Corte Constitucional. Hemos llamado a uno de los mejores penalistas que tiene este país. Es el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete, amigo de la casa, que inició su mundo en los medios en este programa y ahora es uno de los abogados más consultados que tiene este país. Abogado, quiero su opinión sobre la base de este pedido de juicio político que fue presentado el día de ayer. He leído muchísimas cosas que tiene muchos errores, que no va a pasar la Corte Constitucional, tal vez pase la CAL porque la mayoría está ahí la gente del partido UNES y los socialcristianos, pero cuando llegue la Corte Constitucional no llegará. Su opinión, abogado. Buenos días. Buenos días, Guillermo, y un cordial saludo hacia Amaneció, que es mi casa, efectivamente. Reconozco los derechos de formación. Mi vocación por el periodismo de opinión realmente surgió con ustedes, es cierto. A ver, sobre el pretendido juicio político del presidente Guillermo Lasso, yo quiero que no nos olvidemos de que un juicio político es a la vez un proceso que tiene una porción jurídica, como es obvio, tiene un antecedente jurídico, pero tiene un agregado político. Entonces, aparentemente la oposición de Guillermo Lasso lo que pretende es desconocer lo jurídico y quedarse solamente en el plano político, como si el juicio político solo pudiese ser eso, la opinión de la Asamblea Nacional, y que con eso basta. Entonces, y no es así. Este pedido de juicio político que han presentado es impresentable, ¿no? Ni siquiera la forma más elemental han podido cuidar, y me refiero con esto a la base legal que tienen ellos para proponer el juicio político. Se han equivocado hasta en eso. De ahí el fundamento, ¿no? Lo importante que es de qué se trata el juicio político, o qué es lo que pretenden insinuar cuando proponen el juicio político. A breves rasgos, se trata de que, en teoría, el presidente Guillermo Lasso habría cometido él un delito de concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, aquellos que previene el numeral 2, que es la base legal que equivocadamente citaron en la petición. Yo no sé, a esta altura, quien habla puede ser objetivo, pero quien quiera ser objetivo tiene que entender que para que este juicio político tenga un fin, debe suponerse que Guillermo Lasso es un delincuente, que ha cometido un delito. Yo creo que Guillermo Lasso es muchas cosas y nos ha decepcionado con otras, pero yo no creo que sea un delincuente, yo no creo que haya cometido un delito. Y para esta aventurada tesis, resulta que le atribuyen responsabilidad ajena por actos de otros, que por cierto no han sido aún demostrados ante la ley, ante la justicia, a través de una figura que han querido torcer hasta la saciedad de la acción por omisión, que si bien sí está prevenida por nuestra legislación penal, es decir, se entiende que ejecuta un delito por parte de quien, estando obligado a impedirlo, no lo impide, y con esa figura ya lo quieren hacer responsable a él de las conductas de varios de sus funcionarios públicos. Y eso es absurdo, eso no resiste el mínimo análisis en materia penal, y estoy seguro que la Corte Constitucional, pese a lo que decida la Asamblea Nacional, no le va a dar paso a una petición que a todas luces es inmotivada. Y la motivación es un derecho, una garantía del debido proceso, y no se olviden que la Corte Constitucional siempre cuida el control de la constitucionalidad. No es que va a revisar nada más la forma del documento. Carlos Luis, ¿tú no crees que una de las formas donde todo esto no hubiera avanzado debió ser que el señor Danilo Carrera, cuñado del presidente, hubiera, en tu especialidad, puesto una demanda penal por el uso indebido de su nombre? Y así también debió haberlo hecho Guillermo Lasso,
tal vez hasta contra su mismo cuñado y contra este señor Cherres que tanto se menciona y contra el señor de EMCO, Luque? Bueno, el ejercicio de una acción judicial o de una acción legal es un derecho, no es una obligación. En este caso, no sería la primera vez que un ataque reputacional se produzca a través de un medio o varios medios de comunicación. Lo grave para mí es que este ataque se articula desde la prensa hacia la fiscalía. No nos olvidemos que la fiscalía, por poner un ejemplo que recuerdo de forma muy cercana, porque pues, ejerzo el patrocinio del señor Javier Vera Grunauer, la fiscalía se permitió allanar el domicilio de un ministro, cosa que no se había visto pasar jamás en el país, con la sospecha de una publicación realizada por un medio de comunicación digital. Y luego le puedo asegurar que en el transcurso de esta investigación no se ha encontrado absolutamente nada relevante con la comisión de un delito, pero el daño lo causaron. Entonces, este ataque que recibe el gobierno de Guillermo Lasso viene articulado desde la oposición, con el concurso de ciertos medios de comunicación y la participación de la fiscalía. Así que yo no sé, desde el análisis debe ser muy complicado estar sentado en el puesto de Guillermo Lasso y tomar decisiones sobre las acciones legales que tiene que emprender para defender su honor, cuando es la propia Administración de Justicia la que está articulándose para causarle daño desde lo político. La verdad es que es gravísimo lo que usted dice, porque se conjugan muchísimos, la política, los medios, la oposición, personajes oscuros, etcétera. Carlos Luis, ¿quién debe enviar a la Corte Constitucional? El presidente de la Asamblea, ¿verdad? Y la Corte Constitucional, ¿cuánto tiempo se puede demorar, porque sé que se demora, en revisar lo que va a mandar el CAL o el presidente de la Asamblea sobre el juicio político al presidente Lasso? Bueno, tiene un término perentorio, es corto. ¿Un término qué, perdón? Perentorio. Un término perentorio, es corto. Ya. Es un término de, si no me equivoco, son 15 días. Así que esto no va a demorar mucho más. Y el proceso debe llevarse a cabo una vez que lo admitan a trámite dentro de 60. Es decir, estamos hablando de que en 3 meses, si es que esto prospera, lo vamos a ver ejecutarse. La verdad es que yo no creo que prospere, por cierto. En mi opinión, la Corte Constitucional le ha dado una muestra de ser distinta a la versión anterior de nuestra Corte Constitucional, la que llamaban la Corte Cervecera. Esta Corte Constitucional ha dado muestras de tomar decisiones con las que podemos no estar de acuerdo, pero siempre fundamentados en la ciencia y en la ley. Así que yo creo que van a respetar su dinámica y con eso no van a dar paso a un juicio político que no tiene ni pies ni cabeza. Abogado, muchísimas gracias ha sido bastante revelador, conciso y claro en sus declaraciones. Muchísimas gracias. Era el abogado penalista, el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete, nos contaba qué va a pasar una vez que el CAL esta noche revise la propuesta de juicio político al presidente de la República, donde ya hay muchas voces que dicen que primero está mal presentada y jalada de los pelos. Era el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete.